200 miembros de organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, incluyendo a los pueblos indígenas, así como más de 15.000 expertos en todo el mundo, organizados en 7 comisiones temáticas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro evento de aniversario, 75 años de Visión Impacto a nivel global y 31 en la región de América del Sur. Un gran aplauso, por favor. Estamos orgullosos de conmemorar la trayectoria que hemos vivido y desde la Oficina Regional de UICN para América del Sur queremos festejar este importante momento de la mano de nuestros miembros, de nuestros aliados y socios, quienes durante todo este tiempo han labrado con nosotros el camino hacia la conservación de la naturaleza. Para dar inicio, agradecemos de manera muy especial el apoyo del Instituto de Ecología Aplicada Ecolab, miembro de la UICN, perteneciente al Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad San Francisco de Quito, nuestros gentiles anfitriones el día de hoy. Invito a Gunter Reck, director del Ecolab, para que por favor inaugure el evento. Buenos días, señor director regional Quijandía, Yolanda, señora Yolanda Cacadote, señor ministro, representantes internacionales de las embajadas, amigos y colegas de las diferentes organizaciones no gubernamentales que están aquí presentes, exalumnas, colegas y amigos en general, público. Ojalá que hubieran venido más, pero está muy bien. A nombre de la Universidad San Francisco de Quito, del Colegio de Biológico y de Ciencias Ambientales y a nombre del Ecolab, les doy una muy cordial bienvenida aquí en nuestras aulas. Nos sentimos honrados de poder tenerles aquí en la ocasión de este importantísimo aniversario para el mundo de la conservación natural y en general, yo creo, para el mundo, por el cual también expreso nuestras felicitaciones cordiales. Visité a la UICN por primera vez en Gland, en Suiza, en 1975, cuando aún las oficinas eran pequeñas y pocas. Pero desde entonces, y estaba directamente al frente, en ese caso, de las oficinas del Fondo Mundial de Vida Silvestre, que eran, creo que eran en ese tiempo algo más grandes, por lo menos. Entonces, esta organización ha sido un guía y un referente fundamental, una fuente de información inagotable para todas las actividades de conservación, académicas, de investigación y de enseñanza, por lo cual también en lo personal sigo profundamente agradecido. Si en la Estrategia Mundial de Conservación, con su acuñamiento, pueden discutir eso, del término de desarrollo sostenible, la lista roja de especies, la creación de las comisiones, particularmente supervivencia de especies, o las demás, incluyendo la CEMAP, o la Comisión de Áreas Protegidas, a la cual me pertenezco también, la guía para las categorías de áreas protegidas, la definición de todo eso y todo lo que venía después. En todos esos asuntos también, por ejemplo, las otras áreas ahora que son tan importantes, otras áreas efectivas de conservación. En todo eso la UICN ha tenido un impacto profundo e importante, muchas veces de guía y de pionera, de iniciadora. Entonces, una organización que además tiene la particularidad de incluir miembros estatales como también de la sociedad civil y los expertos, lo que es fundamental para realmente mantener un diálogo transversal. Eso para mí es también un aspecto sumamente importante que siempre trato de explicar también a mis estudiantes. Somos orgullosos miembros de la UICN y esperamos que la organización siga desarrollándose, actualizándose
y siga siendo el referente que ha venido siendo a través de los 75 años de su existencia. Muchas gracias. Espacio en el que dialogaremos sobre la trayectoria de la organización, sus hitos, sus aprendizajes y el futuro que queremos para la preservación de los ecosistemas. Agradecemos la presencia de nuestros panelistas, destacadas personalidades. Saludamos a Yolanda Cacabatze, ecuatoriana. Fue ministra del Ambiente del Ecuador, presidente de la Unión para la Conservación, UICN, entre 1996 y 2004. En 1993 creó la Fundación Futuro Latinoamericano y presidió el directorio de WWF Internacional desde 2010 hasta 2017. También fue directora ejecutiva de Fundación Natura en Ecuador. Actualmente Yolanda es miembro del directorio de WWF Estados Unidos, miembro de Champions 12.3, miembro del directorio de Grupo Faro y miembro del Grupo Promotor de Sistema B, Ecuador. Un fuerte aplauso, por favor. También saludamos a quienes nos acompañan de manera telemática. Miguel Pellerano, más de 30 años vinculado a la UICN en distintas funciones. Ha sido representante de una organización de miembros. En 2 periodos ha sido parte del Consejo de la Unión. Fue vicepresidente de la UICN y director regional para América del Sur. Con una destacada trayectoria en el ámbito de la protección del medio ambiente y los recursos naturales a nivel internacional y regional, actualmente pertenece a 2 comisiones de expertos de la UICN, Comisión de Educación y Comunicación y Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Bienvenido, Miguel. Manuel Pulgar Vidal, actualmente el líder de la práctica global de clima y energía de WWF Internacional, presidente de la Comisión de Crisis Climática de la UICN. Tiene más de 35 años de experiencia en Derecho y Política Ambiental. Fue ministro del Ambiente de Perú entre 2011 a 2016 y presidente de la 20ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP20, en 2014. Ha tenido varios reconocimientos internacionales, como la medalla Shackleton de la Real Sociedad Geográfica Escocesa, por su contribución al Acuerdo de París, y ha sido incluido en el Salón de la Fama de la Tierra de Kioto. Bienvenido, Manuel. Como autoridades nacionales de la República del Ecuador, Estado miembro de la UICN, tengo el agrado de presentar al señor Ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, José Antonio Dávalos. Abogado guayaquileño, con vasta experiencia en el campo del derecho administrativo. Desde el libre ejercicio de la profesión, se especializó en la asesoría a particulares en su relación con el Estado, específicamente en el área del derecho ambiental y agrario. Su trayectoria y formación lo acreditan como un sólido profesional con capacidad de liderazgo e influencia estratégica, para estimular asociaciones que permitan grandes resultados en sus equipos de trabajo, así como la implementación de proyectos ambientales innovadores para el desarrollo sustentable. A partir de aquello, ha asumido el reto de aplicar su experiencia en el ámbito público, primero como subsecretaria de Calidad Ambiental, pasando por el cargo de viceministro del Ambiente, hasta ocupar desde el 2 de abril del 2023 el cargo de ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Un fuerte aplauso, por favor. Y finalmente, tenemos al director regional de la UICN para América del Sur, quien será el moderador de esta conversación. Gabriel Quijandría es un experimentado profesional en la gestión ambiental y de los recursos naturales, con 20 años de trabajo en la región de América Latina. De nacionalidad peruana, es experto en formulación, implementación y evaluación de políticas ambientales, con énfasis en el cambio climático, financiamiento del desarrollo sostenible y conservación de la diversidad biológica. Ha sido ministro del Ambiente del Perú, viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, director regional para Perú, Colombia y Ecuador de Conservation Strategy Fund, copresidente del Fondo Verde para el Clima y representante de Perú en The Nature Conservancy. También es miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN. Dentro del panel se realizarán preguntas enfocadas a cada uno de los panelistas. Luego de este intercambio, pasaremos a un espacio de preguntas para el público. Gabriel, el micrófono es tuyo.
Muchas gracias, Saskia. Buenos días a todos y a todas. Gracias, amigos y amigas, por estar con nosotros el día de hoy. El cumpleaños de la UICN realmente es mañana, pero queríamos, como allá en la sede están en el futuro, queríamos tener esta celebración para poder enviar imágenes de cómo estamos celebrando nosotros la creación o los 75 años de creación o de la ocurrencia del Big Bang de la conservación. Porque en el año 48 no había nada. No había PENUMA, no había convenciones de Naciones Unidas. O sea, fue el primer movimiento, la primera acción concreta vinculada a la construcción de una agenda global de conservación. Una agenda, además, que en ese momento muy vinculada a lo que había pasado años antes, ¿no? O sea, la destrucción horrible generada por la Segunda Guerra Mundial generó un sentimiento de la necesidad de trabajar de manera coordinada, de manera colaborativa entre los diferentes países. Y ahí surgen instituciones como las Naciones Unidas, que reemplaza la Liga de Naciones, que no había servido para evitar la guerra o para promover la paz entre las dos guerras mundiales, y surgen a partir de las Naciones Unidas una serie de instituciones y de procesos. El mismo año que se crea la UICN, se crea la Organización Mundial de la Salud también, ¿no? Entonces, todas imbuidas de este espíritu de colaboración y un espíritu que busca o que buscaba que la conservación sea un elemento de construcción de la cooperación, de la paz entre los países. Y empezando con el conversatorio, vayamos con Yolanda. ¿Qué pasaba en el mundo en el año en que se creó la UICN, ¿no? En 1945, como señalé ya, la Segunda Guerra Mundial dejó el nacimiento de la necesidad o el convencimiento acerca de la necesidad de la cooperación, de la colaboración a nivel internacional, ¿no? Es en ese contexto que en el año 48 se crea la UICN, el mismo año en que nace Yolanda. Además, ¿no? Son contemporáneos, y eso es algo importante, porque Yolanda después fue presidenta de la UICN. Y se hizo en ese momento urgente la necesidad de entender que había que construir una alianza mundial, que había que generar un intercambio de conocimiento, construir una capacidad de lidiar con el reto que implicaba la conservación de la naturaleza, ¿no? ¿Cuáles crees, Yolanda, que han sido los principales aportes de la UICN, una organización particular, como lo señalaba el rector, ¿no? En términos de unir diferentes tipos de actores en beneficio de la cooperación internacional, el intercambio de conocimiento científico y la construcción de estas alianzas de trabajo conjunto? Gracias, Gabriel. Me quitaste las palabras de la boca, porque lo primero que tenía planeado decir es que nacimos juntos, la UICN y yo. Maravilla, ¿no es cierto? Yo soy 15 y 4, 19 días mayor que la UICN. Pero creo que no solamente debemos celebrar a la UICN, entre otras cosas, por haberse creado, sino también celebrar los 31 años de la UICN en América del Sur. Y voy a contar algunas anécdotas que llevan a responder a tu pregunta. En primer lugar, si cerramos los ojos y miramos para atrás 75 años, ¿qué personajes más excepcionales fueron los que crearon la UICN? En un momento en que había muchísimos conflictos mundiales, crean por primera y única vez una organización donde estados y la sociedad civil tienen los mismos derechos. Es miembro de la UICN, una organización como la BBF o como, qué sé yo, cualquiera de las otras organizaciones regionales o nacionales
y son miembros varios gobiernos y se sientan en la misma mesa y tienen los mismos derechos y obligaciones. Eso ya es excepcional, eso ya hace de esta organización que sea un bicho raro, ¿no es cierto? Una entidad que no se ha vuelto a repetir. Y además es la única organización, además de la Cruz Roja, que tiene estatus de observador en las Naciones Unidas. También es un derecho adquirido desde su creación o desde la reapertura de las Naciones Unidas que hace excepcional a esta organización. Yo tuve la fortuna de ser miembro del Consejo de Gobierno de la OICN y adivinen por qué la oficina regional está en el Ecuador. Cuando discutíamos la necesidad de que se amplíe la organización a continentes donde todavía no estaba representada, elegimos al Ecuador para crear la Oficina Regional de América del Sur. Y además de eso, la OICN ha tenido la virtud de generar procesos con gente excepcional. Yo creo que no me he lavado la mano como 40 años después de haber estrechado la mano al presidente Mandela, o a Rigoberta Menchú, o a Fernando Enrique Cardoso, gente que contribuyó con alma y sombrero a definir posiciones, a definir rutas, a identificar momentos y oportunidades para el crecimiento de la agenda ambiental. Ya Gunther mencionó la creación del libro rojo de especies, por ejemplo. Sigue siendo hoy día tan importante como lo fue cuando se creó Gunther, hace unos 40 años. El haber creado una comisión de legislación ambiental, cuando todavía no hablábamos de legislación ambiental. El haber creado la Comisión de Áreas Protegidas, porque todos estábamos tratando el tema alrededor de todos los continentes, pero no había un hilo conductor entre todas ellas. Y también en crear una comisión para educación y otra para tratar los elementos sociales de la conservación. Todos esos son avances y hitos, de alguna manera, de una organización que fue extraordinaria en su creación y que sigue siendo ahora igualmente relevante. Pudiera hablar como 8 horas. Así que me dices, porque sí quisiera hablar en algún momento, no sé si ahora o después, Gabriel, sobre el desafío para el Ecuador y para todos los gobiernos. Yo creo que el poder sentar a la mesa a nuestro ministro de Ambiente con los miembros de la sociedad civil y expresar que juntos debemos diseñar la agenda de conservación y desarrollo sostenible del país es un privilegio. Es un momento que muchísimos hubiéramos querido tener en otros momentos y en otros temas, y la tenemos en la OICN, porque entre todos, gobiernos nacionales, gobiernos regionales, ONGs grandes internacionales, ONGs pequeñas, científicos, académicos, se pueden sentar, deben sentarse, yo diría, están obligados a sentarse y diseñar esa agenda para contribuir con el desarrollo sostenible de nuestro país. Me quedo ahí, Gabriel, gracias. Muchas gracias, Yolanda. Perdón, Gabriel, veo a la embajadora de Suiza este rato. Quiero mencionar un episodio de la creación, de la construcción del edificio de la OICN en Glan. Yo estaba de vicepresidente de las Américas y me pidieron que dé un discurso en el momento de la colocación de la primera piedra. Decía, ¿qué digo? ¿Qué se puede decir al poner una piedra en el suelo y hablar de América Latina?
Y, señora embajadora, mis palabras fueron bien cortitas. ¿Qué haría Suiza sin papas, sin tomates y sin, ¿cuál era la tercera? Chocolate. Esa fue la gran contribución. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, embajadora Jenny, por acompañarnos el día de hoy. Miguel, esta diversidad y experiencia que tiene la UICN, esta condición de bicho raro que comentaba Yolanda, ha hecho que sea considerada como una autoridad mundial sobre el estado de la naturaleza. Como señalaba también Yolanda, tiene este estatus oficial de observadora en Naciones Unidas y por eso es el origen y motor de varios acuerdos internacionales clave que ocurrieron posteriormente, ¿no? La Convención de Diversidad Biológica, la Convención de Patrimonio Mundial, la Convención Ramsar, CITES, la Convención de Especies Migratorias. En este recorrido, por ejemplo, en los años 80, la UICN apoyó la definición del concepto de desarrollo sostenible, dando forma a la agenda de conservación para la década siguiente. A partir de ahí, ¿cuáles crees tú que han sido los principales avances en el siglo XXI? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos crees que estamos respecto de ese anhelado desarrollo sostenible que busca equilibrio entre el crecimiento económico, la preservación del ambiente y el bienestar social? Adelante, Miguel. Gracias, Gabriel, y saludo a toda la gente presente allá en mi querida ciudad de Quito, como también a los amigos que están siguiendo este encuentro virtualmente. Primero, déjame hacer una reflexión. Yo no había pensado en el tema de que tanto Yolanda Cacabatze como la UICN son del mismo año, y me permito decir que fue muy buena cosecha ese año. Yolanda es un personaje central y fundamental en la historia de la Unión. Me alegra mucho el poder compartir este panel con ella y con los otros panelistas presentes. Mira, Gabriel, a mí me parece que el tema del acceso, de llegar, digamos, al desarrollo sostenible, a mí me hace acordar a una figura poética, si querés, de un escritor uruguayo que decía: hay ciertas ideas que a veces son desestimadas por utópicas. Se dice, bueno, llegar a tal punto, llegar al desarrollo sostenible es como una utopía. Y él decía, bueno, a mí me gusta pensar que las utopías son como los horizontes. Cuando uno se quiere acercar, se van alejando un poquito más. Pero esa es la función de esas ideas. Nos hacen caminar en la dirección correcta. Y yo creo que la UICN, a lo largo de todos estos años, tanto la UICN en su versión internacional fundada hace 75 años, como la UICN Sur con sus 31 años, ha ayudado a mucha gente, organizaciones, estados miembros y población de distintas partes del continente y del mundo a avanzar en la dirección correcta. ¿Estamos ahí donde queríamos estar cuando se fundaron estas organizaciones? No. ¿Pero estamos caminando en la dirección correcta? Quiero pensar que sí. En un entorno que claramente es complejo. Yo pensaba, cuando tanto Gunter Reck como después la misma Yolanda y vos, Gabriel, comentaron acerca de esta condición de bicho raro de la UICN, un bicho que incluye estados, agencias estatales, pueblos indígenas, organizaciones de pueblos indígenas, sociedad civil, expertos individuales. Yo digo, si hoy en día, si no se hubiera creado en su momento la UICN, ¿sería posible crearla hoy? Yo tengo mis dudas. Así que yo creo que fue una feliz coincidencia de posibilidades, de sentires, un pensamiento de época que permitió que se creara la UICN, y lo que a nosotros nos cabe ahora es, como decimos normalmente, sacarle el jugo, poder realmente valorar, entender las posibilidades que brinda una plataforma única de discusión de todas las instancias de la sociedad, de discusión, de intercambio de información, de unión, de definiciones y de acción. Y eso es lo que tenemos que estar profundizando cada vez más. Y me parece que hay también fenómenos nuevos que son claramente del entorno, digamos, del contexto global,
que hoy en día no podemos soslayar. Por supuesto, yo creo que el fenómeno del cambio climático, no voy a hablar demasiado del cambio climático estando Manuel Pulgar en el panel, pero yo creo que el tema del cambio climático atraviesa todas las preocupaciones tradicionales de la UICN con una fuerza enorme y estamos creando las condiciones como para que pueda ser incluido en las definiciones de la Unión de la forma correcta. Y creo que también hay un tema interesante que es el tema de la evolución de ciertas organizaciones, empresas del sector privado que empiezan a tomar y a incluir en sus estatutos y en sus obligaciones la responsabilidad con respecto al ambiente y a la sociedad. Y me parece que esos son fenómenos que también la UICN va a tener que tomar en cuenta seriamente como para poder ir adaptándonos a los tiempos y siendo cada vez más eficientes en acompañar, ayudar y guiar en este camino hacia el desarrollo sostenible. Muchas gracias, Miguel. Recording in progress. Manuel, todos estamos familiarizados con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, para cuyo cumplimiento es indispensable un trabajo colaborativo entre diferentes tipos de actores, ¿no? Desde gobiernos a organizaciones multilaterales, comunidades locales. Siendo tú un gran promotor de la intervención de los actores no públicos en los procesos de Naciones Unidas, ¿cómo pueden estas alianzas y la cooperación entre estos diferentes tipos de actores contribuir de manera significativa a la conservación de la naturaleza en todo el mundo? ¿Cómo se puede ayudar a aterrizar compromisos concretos de la Agenda 2030? Gracias, Gabriel, y espero que me escuchen bien. Y antes de contestar directamente tu pregunta, permítanme primero celebrar este panel con un grupo de tan cercanos amigos. De verdad, esto lo podríamos hacer en el auditorio virtual, en un café o en un bar, y sería una maravillosa conversación siempre. Y también permítanme celebrar el aniversario de UICN diciendo algo que es muy importante. Estamos en un momento en el mundo de pesimismo, de crisis, de desánimo, de incertidumbre y de polarización. Y claro, muchas veces nos preguntamos cómo enfrentar estos momentos. Ecuador tiene pronto elecciones y eso genera siempre una sensación de ansiedad e incertidumbre, pero este problema político, económico y social está ahí alrededor de él. Y creo que una buena manera de pensar cómo enfrentar estos dilemas, este pesimismo y desánimo, es pensar en la UICN y pensar en 1948, como lo mencionaste tú, Gabriel, y también porque es el año de Yolanda, cosa que celebro. Pero imaginémonos qué difícil debe haber sido el mundo en 1948, con una Europa destruida, con un mundo intentando reconectarse entre sí, con procesos migratorios intensos, con una lógica de terminar con ideas extremas y aislantes. Una gran dificultad, y sin embargo UICN tuvo la capacidad de fundarse. ¿Y por qué lo destaco? Porque creo que efectivamente, y coincido con Miguel, es muy difícil pensar en que se puede fundar nuevamente hoy día una UICN. Claro, como entidad, como lo que hoy día existe. Pero en realidad, si lo tomamos como modelo de lo que UICN representa, sí creo que es la manera de superar las crisis. ¿Y por qué? Porque UICN en el año 48 tuvo de pionerismo, muy importante, pionera, y eso ha sido destacado en la introducción. Es una entidad que fue capaz de plantear una visión más allá de las dificultades más inmediatas. Decía Yolanda, se crearon comisiones en aquellos temas que no eran parte central de la discusión, pero se vislumbraban como un objetivo viable y necesario para el planeta. Una entidad creada para promover el diálogo y el entendimiento, también para promover el activismo de las personas y ponerlas más cerca a estos objetivos comunes. Por lo tanto, creo que el mundo puede todavía utilizar estos valores que llevaron a la formación de UICN para poder superar la crisis, que siempre son temporales, porque al final del día soy un completo convencido que el mundo puede lograr entendimiento en función al diálogo, aún en los momentos más difíciles como los que hoy día tenemos. Pero que a su vez tiene que ver, y ahora sí conecto con la pregunta, Gabriel, con la lógica de los procesos. Los procesos son valiosos, a veces son
desgastantes, a veces uno está cansado con el proceso, pero cuando hay una clara visión, el proceso va a llegar definitivamente a su fin, y a su éxito. Tú has planteado una pregunta sobre la Agenda 2030 y hay que tener en cuenta que la Agenda 2030 como concepto en realidad se empieza a acuñar en los 80s, cuando nuestro futuro común plantea el concepto de desarrollo sostenible, que se consolida en Río 92 como concepto, donde Yolanda fue una gran actora del debate, y años después, el año 2015, se convierte el concepto en el título de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo tuve la suerte, en ese momento era ministro, de estar en la plenaria, en una de las plenarias, la sala se dividió en 2 o 3, y en donde yo estaba, una de las participantes era Gro Harlem Brundtland, la ministra de Noruega, que había liderado la comisión que acuñó el concepto de desarrollo sostenible. Y yo celebraba internamente y decía, qué lindo poder ver que alguien que lideró una comisión, que editó un libro, que se convirtió en un concepto, hoy día puede celebrar que son los objetivos para el mundo. Y permíteme, por otro lado, decirte que quizás muchos de ustedes han leído hoy día la exhortación papal Laudato Deum, que es un complemento a Laudato Si, que confirma la importancia de estos procesos, porque el Papa ha pasado del concepto de la casa común a complementarlo con el concepto del camino común, que me parece un lindísimo complemento. No solamente es el planeta, sino nuestro accionar en el planeta para un interés colectivo, un interés superior y un interés posible. Y me parece un lindo complemento, la casa común, el planeta, y el camino común, los actores. Todos juntos podemos encaminar este proceso. Y por lo tanto vemos el rol que cumplen todos los actores en hacer posible el cumplimiento de los 17 objetivos y hacer posible que ya no solo cumplamos estos objetivos de desarrollo sostenible, sino incluso los elementos más concretos de muchos de los temas que están incorporados en alguno de los 17 objetivos. En clima, en bosques, en pobreza, en equidad de género o en muchos de ellos. Y felizmente el proceso multilateral sigue siendo un proceso activo y un proceso en donde se han incorporado fuertemente lo que hoy día denominamos los actores no estatales y los gobiernos subnacionales. Porque si bien es cierto, seguimos necesitando las convenciones, sus secretarías y sus conferencias para una señal política global, en la implementación el proceso se construye desde abajo. Se construye desde la sociedad, y se construye desde la empresa, y se construye desde las organizaciones, y se construye desde los pueblos indígenas, y esa es la única manera como lograremos implementar las convenciones. Y además, y no quiero extenderme mucho, Gabriel, porque cuando uno piensa en la implementación de los 17 objetivos, o de la manera más concreta, enfrentar la gran crisis climática, que es una emergencia global, que el secretario general de Naciones Unidas llama la ebullición global, o la pérdida de naturaleza, que es la otra cara de la moneda de la emergencia que vive el planeta, esto solamente puede ser implementado si reconocemos que el proceso es económico, es social y es político. Y si uno tiene un proceso económico, social y político, no hay forma que un decisor solo sentado en su gabinete pueda solucionar el problema o pueda implementar cada uno de los elementos. Esto va a ser posible solamente si es con toda la sociedad. Pero para eso tenemos que ser comunicadores, y eso es lo que hace UICN. Comunicar, generar más conciencia, generar más activismo. Tenemos que recuperar el activismo. La gente tiene no solamente que actuar, sino también demandar a su decisor que actúe en función a un objetivo que sabemos es inevitable y que debemos cumplir. Si no enfrentamos la crisis climática, si no enfrentamos la crisis de la naturaleza, estamos conduciéndonos a un planeta inviable. Por lo tanto, yo sí refundaría la UICN, en el sentido, es posible todavía refundar una UICN, porque se necesita una UICN para traer a todos los actores a la mesa y plantear justamente las acciones concretas que se necesitan para la implementación. Podemos construir juntos, podemos construir desde abajo, pero necesitamos generar más conciencia, y la última frase me lleva al inicio. En estos momentos de pesimismo y crisis, es justamente esa visión, ese activismo y esa implementación de estos objetivos que nos permiten pensar que el mundo es viable y que el mundo puede tener mejores momentos para toda la sociedad. Muchas gracias, Manuel.
Ministro Dávalos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sabemos cómo está su agenda, por eso apreciamos mucho que esté con nosotros. Los estados son un actor indispensable en la implementación del desarrollo sostenible. Desde el año 72, uno de los miembros en la región de Sudamérica de la UICN es el Estado ecuatoriano, y desde 1992 se estableció aquí en Quito la oficina de la UICN para América del Sur, como resultado de gestiones que ya describió Yolanda y con la gentil acogida del Estado ecuatoriano. ¿Cómo pueden los gobiernos y las organizaciones internacionales, sobre todo estas que son bichos raros, colaborar y aportar de manera más efectiva para evitar la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas? Y cómo hacerlo desde los diferentes niveles, ¿no? Poder hacerlo desde el nivel local, desde el nivel regional, desde el nivel nacional y desde el nivel global. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Gabriel, por la invitación. No me lo hubiese perdido por nada. De hecho, acababa de caer en cuenta que estoy en medio de un montón de ministros. Y suelo ser el más joven en este tipo de paneles. Entonces tengo las de ganar porque yo me nutro más de estos intercambios. Entonces, realmente soy yo quien tiene que agradecerte, Gabriel. Me tomo 10 segundos para felicitar a esta organización por su aniversario. Les cuento en 20. Yo cuando llego al gobierno llego como subsecretario de Calidad Ambiental por ser abogado y estar metido mucho en esos temas desde la parte privada. Y luego acá empiezo a ver muchísimos conceptos que la verdad no me había molestado en explorar porque no los necesitaba para el ejercicio de mi profesión. Y alguien me dijo, métete a la página de la UICN. Me descargué los textos que ustedes tienen y realmente se convirtió en pues mi lectura de cabecera, así que creo que he sido beneficiado también de ese maravilloso trabajo que han venido haciendo en la UICN. Ya para atender la pregunta, bueno, los gobiernos tenemos esta enorme responsabilidad de dictar política pública. Somos al fin y al cabo quienes podemos hacer que algo sea o no obligatorio, quienes podemos incentivar o no determinada conducta o más bien desincentivar otras conductas. Pero ahí entra un factor importantísimo que es un poco lo que Yolanda mencionaba, la importancia de que estos bichos raros existan en donde se puedan construir esas políticas desde la propia sociedad, desde las propias organizaciones, que lleguen a establecerse como políticas públicas y luego puedan trasladarse a políticas regionales. Lo hemos venido haciendo en algo, la CAN ha servido para aquello, se ha hecho por ejemplo desde CEMAR, ahora se ha reactivado y nos ha dado mucha alegría que se reactive la vodka. Entonces, todo esto es porque cada uno de los estados lo ha venido haciendo en su localidad, en sus propios países, pero la realidad es que eso nace de un trabajo con las comunidades y con la sociedad civil. Creo que el gran reto está justamente ahí, en poder tener esa apertura, muchas veces como gobierno poder sentarnos. A ver, a mí me ha pasado como ministro, yo quisiera tener, por ejemplo, y Coming Montreal juega un rol importantísimo en lo que debemos hacer. A mí me encantaría como ministro, sabiendo que me voy en 2 meses, dejar lista la estrategia 30x30, por ejemplo, del país. Pero no puedes sacrificar eso de querer tener la estrategia lista mejor dicho, no puedes tener la estrategia lista sacrificando el construirlo desde abajo. Eso toma tiempo, es un gran reto, pero es algo que definitivamente vale la pena. Es así como uno se asegura de que una política pública perdure. Y por supuesto también trabajando con el sector privado. Al fin y al cabo, 2 de estas grandes amenazas que ahorita Manuel mencionaba pasan por también generar conciencia en la industria. Pérdida de biodiversidad y cambio climático son 2 cosas en las cuales pues, la industria juega un rol fundamental. El poder sentarlos en la misma mesa es también un logro y es indispensable para poder alcanzar estos objetivos que tenemos. Desde allí, pues, otro reto es poder elevarlos a que sean políticas regionales, pero creo que por un buen camino sí vamos. Muchísimas gracias, ministro. A ver, una pregunta para los 4. A ver, a mediados de septiembre se llevó a cabo, como todos los años, la Asamblea General de Naciones Unidas. Y ahí el secretario general habló
sobre la necesidad de ponerle fin a la guerra contra la naturaleza y la triple crisis planetaria. ¿Qué estrategias creen ustedes que podemos utilizar para implementar acciones que atiendan nuestros desafíos sociales más urgentes, o la necesidad de enfocar el trabajo en el bienestar de las personas, y al mismo tiempo temas como disponibilidad de calidad de agua en calidad y cantidad suficiente, reducir el riesgo de desastres, el cambio climático? ¿Cuáles creen que son las principales barreras a nivel global y sobre todo a nivel de una región particular como Sudamérica, que tiene además esta característica de ser la más diversa del mundo y por tanto desde la cual uno esperaría que aparezcan las soluciones que integren a la naturaleza como un elemento importante en la construcción de mejor calidad de vida para las personas? Yolanda, por favor. Yo creo que desde su concepción, las dos convenciones que en este rato tienen mayor relevancia, la de cambio climático y la de biodiversidad, cometieron un error y fue segmentarlas, acá la una y acá la otra. Estos líderes para aquí, estos líderes para acá. Y recién ahora nos estamos dando cuenta que ninguna de las dos puede tener éxito si no trabajan juntas. Creo que ahí hemos perdido, desde el 92 hasta este momento, hemos perdido más de 30 años de la búsqueda de soluciones complementarias. Y veo también que en los últimos 5 años tal vez, y por esfuerzo de la UICN, estamos trabajando en, por ejemplo, respuestas basadas en la naturaleza. El otro tema que veo, Gabriel, es la incapacidad del ciudadano común, y no es culpa del ciudadano común, sino de nosotros los que algo sabemos de los temas, de entender de qué se trata. Es chino. Si a mí me hablan del cambio climático y me dicen que hay que reducir 17 toneladas más por minuto, no tengo idea de lo que me están hablando. ¿Qué quiere decir 17 toneladas de carbono? Y eso que yo creo que soy más o menos informada. Para el ciudadano común no sabe de qué se trata y por lo tanto no sabe cómo contribuir a las soluciones. Y volvemos al tema que es común a todos nosotros, y es que ciudadanía y los encargados de la política pública, que son los gobernantes, tienen que trabajar mucho más integrados e integrando las convenciones, la de desertificación también, los compromisos sobre bosques, el poder tratar a todos esos temas en una misma conversación. Muchísimas gracias, Yolanda. Miguel. Sí, yo me quedé pensando, yo creo que en este caso, como en tantos otros temas acuciantes que tiene nuestro planeta, las recetas no son mágicas, ¿no? Acá estamos hablando básicamente de buena información, buena producción de información, buen acceso a la información, espacio para acceder a esa información y que realmente se pueda ser parte de las decisiones a tomar, una ciudadanía consciente, representada, respetada por nuestros esquemas gubernamentales, e integración de objetivos, integración de intereses, integración de puntos de vista para no dejar de lado ninguna de las visiones que necesitamos para ir construyendo un futuro más sostenible. Acá a mí me parece que las recetas mágicas, como decía, no son las que sirven, sino que hay que retomar estas premisas fundamentales que tienen que ver con tomar buenas decisiones a través de la integración y del acceso a buena información. Y a partir de ahí, el tener realmente la claridad como para ir eligiendo quiénes nos representan y quiénes nos gobiernan y que pueden realmente poner en ejercicio
las acciones que son las que en definitiva van a mejorar la vida de nuestras comunidades. Y por ahí tendría que pasar la situación. Muchas gracias, Miguel. Ministro. Sí, yo coincido mucho en el tema de que el mensaje tiene que ser más claro y menos técnico. Nosotros y esto no es una cuña publicitaria, pero como ministerio hemos tratado de hacer eso, de acercar a la ciudadanía los problemas que tenemos con ejemplos mucho más cotidianos, pero también con acceso a la información. En eso, pues, aplicar Escazú definitivamente ayuda muchísimo, una parte de Escazú ayuda muchísimo al tema. Y, por ejemplo, yo pude ver, hace poco lanzamos, se llama el Atlas Estadístico y Geográfico del Ambiente y el Agua del Ecuador. No somos los mejores para ponerles títulos a las cosas, pero es un documento muy interesante. Y tuvo un efecto que nos llamó mucho la atención y venimos hablando de la pérdida de biodiversidad, de la pérdida de los bosques. Hablamos pues que este año, en este periodo, perdimos 90.000 hectáreas, en este otro 80.000 hectáreas. Y ya no recuerdo quién en el evento recibió el Atlas, lo abrió, vio el mapa y me dijo, Dios mío, esto hemos perdido en bosques. Y yo, sí, y eso es lo que perdemos porque no tomamos acciones, porque no tenemos suficiente control en tala, porque tenemos los incendios, por Dios, los incendios que estamos viviendo. Ahorita les pido disculpas, cogí el teléfono porque hay otro incendio más que se ha activado y es difícil acceder. Pero eso permite a la gente, solo menciono este ejemplo, porque permite llevar ese mensaje de una forma más clara. Cuando uno lo grafica, definitivamente alcanza un mejor objetivo. Si eso lo extrapolamos, tal vez alcanzamos a cumplir esto que necesitamos hacer, que es que todos contribuyan al fin y al cabo. Como decía ahorita, me parece fue Manuel, un gobernante sentado en su gabinete solo no va a lograr absolutamente nada. Y aún si trabajamos organizaciones, si trabajamos todos, si la ciudadanía no se involucra o no entiende la profundidad del problema, no es consciente, más que entender, no es consciente de la profundidad del problema y de las consecuencias que le va a traer. Si tú empiezas a explicar el cambio climático como un tema de inundación, te van a decir, yo vivo en un lugar alto, pero si tú ya lo coges y le dices, mira, a ti te gusta la vainilla, bueno, pues corres el riesgo de que con cambio climático ya no puedas en unos años comer vainilla, te gusta el maíz, te gusta el arroz, bueno, esto va a pasar, va a ser mucho más escaso. Creo que ahí está el kit del asunto para poder llegar y tener la contribución de absolutamente todos. Muchísimas gracias, ministro. Manuel. Sí, coincido con las dos ideas centrales planteadas. Mayor claridad, ¿no? Y no tanta confusión con tantos conceptos que a veces no logran el entendimiento deseado, y que no hay recetas, ¿no? En esas dos ideas fuerzas coincido. Ahora, pero sin embargo partamos de algo que sí creo que es importante. Tanto en clima como en naturaleza y felizmente un poco en salud, el mundo como nunca ha logrado definir una visión colectiva por consenso, de la que nadie duda, ¿no? Sabemos que queremos ser de aquí al 2100, para eso que debemos hacer al 2050 y para eso que deberíamos hacer de aquí al 2030. Por ejemplo, en clima eso es clarísimo. En naturaleza es un proceso más joven, pero está evolucionando positivamente. Si eso es así, y si planteamos que, como dije en mi primera intervención, este es un asunto político, social, económico y sumo financiero, la pregunta es cuáles son esas acciones concretas que nos corresponden como ciudadanos. Además, hablo del término ciudadano como ciudadanía, ¿no? Que es deberes y derechos, para hacer que el cumplimiento de esos objetivos se dé. Algunos ejemplos, para no ser muy extenso. En lo político, lo primero, coincido 100% con Yolanda. En lo político se está produciendo felizmente la convergencia entre las dos crisis, los dos objetivos, clima y naturaleza, y nuevamente le agregaría salud. Y ese objetivo global que está dándose también debe darse en el nivel doméstico, en nuestro nivel nacional y subnacional. ¿Cómo podemos hacer que nuestras autoridades traten de manera más integrada o desarrollen o ejecuten las acciones de manera más integrada para cumplir con objetivos, pero bajo el marco de la convergencia? Pero segundo, hay muchos países que no tienen su visión 2050 y que para mí eso ya al día de hoy es un escándalo. Los países tienen que tener, por ejemplo, para el clima,
no solo su contribución nacionalmente determinada, que son las acciones de corto plazo, pero si uno no ata esas acciones con una visión al 2050, sus acciones van a ser caóticas porque no tienen mirada de largo plazo, y eso es algo que nos toca demandar. Pero a su vez, y esto es un llamado de atención a América Latina sigue capturado en la trampa de los combustibles fósiles. Cuando todos sabemos que los combustibles fósiles vamos a salir, y de los combustibles fósiles, por lo tanto, tenemos que plantear una transición energética que sea justa, que sea equitativa, pero tenemos que plantearla, y eso es algo que en América Latina, en muchos países, lamentablemente, no está ocurriendo. Aunque es muy interesante el resultado del referéndum en Ecuador, está dando una mirada desde la sociedad que creo que tenemos que apreciar en esa transición. Pero también desde lo social no solamente es nuestro accionar, sino también ser muy activos en la adaptación. Yo debo siempre apreciar y felicitar a Gabriel, que cuando fue ministro en el Perú, hizo aprobar, para mí, uno de los mejores planes nacionales de adaptación, porque es social y es económico, ¿no? Esos planes son fundamentales, pero cuando uno mira al mundo de 200 países, solo 31 tienen un plan nacional de adaptación. Y la adaptación es un elemento central si queremos obtener la resiliencia, que es la manera como protegemos a nuestras poblaciones, y ese también es un elemento central. La economía es un tema tan central porque el debate es fundamentalmente económico, y este debate económico puede llevarnos o a generar muchas pérdidas en perjuicio de las poblaciones más pobres, o en generar muchos beneficios, respondiendo justamente al principio de que en esta evolución hacia el cumplimiento de los objetivos de naturaleza y clima, nadie debe quedar atrás, la equidad. Pero si no entendemos que también es un proceso económico, nuestras economías van a perder, como decía CEPAL hace algunos años, 25% estructural del PBI de aquí al 2050. Y por lo tanto también hay que forzar a generar este entendimiento económico. Y financiero, porque tenemos que forzar a las entidades financieras que no inviertan más en aquello que el mundo sabe debe sacar del mercado. El carbón, por ejemplo, los combustibles más pesados, pero además el sector financiero tiene que ser promotor de la transición. Por lo tanto, hay muchas acciones en cada uno de estos 4 frentes que son fundamentales justamente para proteger a la sociedad, para proteger a los más vulnerables y para hacer que nuestros países evolucionen hacia una lógica económica que sea sostenible, pero también una lógica social que sea ética y donde haya un elemento moral fundamental. Por eso aprecio mucho la exhortación papal en este Laudato Deum, porque esa es la parte moral de la ecuación que también debe ser incorporada. Muchas gracias, Manuel. Y creo que vemos, o sea, como un resumen de las conversaciones que hemos tenido, las participaciones de nuestros panelistas, esta evolución, ¿no? de un concepto, y digamos, de una institucionalidad centrada en el concepto de naturaleza, que a lo largo del tiempo ha ido poniéndola en un contexto más amplio, en un contexto de construcción de bienestar de las personas, de construcción de las condiciones para el desarrollo, ¿no? Y ya no verla como un tema aislado o como un enfoque, el enfoque a veces caricaturizado de aquellos que no creen en los temas ambientales. Me están preocupados el pajarito y el arbolito. A entender que la naturaleza es una condición, o la conservación de la naturaleza es una condición para asegurar el bienestar en el largo plazo, y que esa construcción de riqueza o cambio en las condiciones del ser humano no sea simplemente un espejismo temporal. Si no se incorpora la naturaleza de manera activa en ese proceso, esto no se sostiene en el largo plazo, ¿no? Y lo que podemos tener es lo que hemos visto en muchos países nuestros, situaciones del boom, ¿no? Pasó en el Perú en el siglo XIX con el guano, y después ocurrió en Perú, Colombia y un poco en Ecuador con el caucho a inicios del siglo XX, ¿no? Y estas cosas de, bueno, este único elemento nos va a sacar de pobres, ¿no? Y con esto vamos a construir la riqueza del país, y está ocurriendo en alguna medida, en algunas de estas apuestas medios extrañas por el litio, por los metales, los minerales estratégicos, ¿no? O sea, ¿tiene algún sentido minar el Salar de Uyuni para que tengamos autos eléctricos
más eficientes en Europa. Y ahí, nuevamente, la conexión entre, o sea, naturaleza y cambio climático son un solo tema, visto, o sea, son dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, no resuelves uno destruyendo lo otro, ¿no? Y el tema es, bueno, ¿cómo instituciones como UICN, con esta confluencia de diferentes tipos de actores, de diferentes tipos de miradas, de diferentes tipos de experiencias y de sensibilidades también, puede ser un espacio para construir estos nuevos modelos, estas nuevas miradas? Ahora creo que vamos a tener una dinámica más informal para que esto no sea simplemente nosotros tres aquí, dos personas en la pantalla, y vamos a darle la posibilidad a todos quienes nos están acompañando hoy de participar también. Por favor, si alguien tiene una pregunta, puede alzar su mano y le paso el micrófono. Si alguien se anima. Sí, perfecto. Primero, buenos días y muchas gracias. Felicitaciones a la UICN y muchas gracias por invitar a este excelente panel. Mi nombre es Robert Hofstede. También pasé unos días por la UICN en algún momento, entonces me consta que la UICN tiene esta larga trayectoria de que hemos hablado, importancia global, regional, hasta nacional y local. También me consta que la UICN fue una de las primeras organizaciones en, digamos, tener una mirada a la conservación incluyente, incluyendo de los pueblos indígenas, de los pueblos locales, etc. Sin embargo, entonces quería preguntar de pronto a ti mismo, Gabriel, ¿cómo ves esta evolución en los próximos 75 años o los próximos 30 años en la región? Más que todo porque Sudamérica dentro de la Unión fue también uno de los, digamos, abogados para este reconocimiento de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, no solamente como beneficiarios de los proyectos, las políticas de conservación, no solamente que trabajemos para ellos, pero para que trabajemos a través, con ellos, inclusive liderado por ellos. Esta visión de conservación incluyente, que yo sé que la UICN lo trabaja ahora a nivel global, ¿cómo ves que la organización, la unión, que se formó en París hace 75 años, ahora puede ser una unión que realmente está también liderado o por lo menos muy manejado en conjunto con esta gente que está dentro de estas áreas protegidas, bosques, páramos, humedales, playas, mares, etc. Gracias. Gracias Robert por la consulta. Hay un indicio o algo interesante. El mismo año que nace la UICN se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y ese desencuentro o ese correr en paralelo de los temas, digamos, más sociales y de inclusividad con el de conservación es algo que se está intentando desde la UICN cerrar, ¿no? Esa brecha entre, no, este es un tema técnico de los biólogos, de los forestales, y estos temas de las ciencias blandas, ¿no? De las ciencias sociales. Yo vengo de las ciencias sociales de formación básica, ¿no? O sea, no, eso no tanto, o sea, eso se está rompiendo, ¿no? Se está intentando construir estos puentes acerca de entender esto que señalaba yo anteriormente, de entender la conservación como un elemento fundamental en las condiciones para crear bienestar, y que en última instancia la conservación se hace para las personas, no se hace para la naturaleza, ¿no? La naturaleza o la vida se ha repuesto pues de las 5 grandes extinciones masivas, alguna de ellas que implicó desaparecer más del 90% de la vida que había en ese momento, ¿no? Entonces, ¿es probable que la naturaleza pueda superar el cambio climático? Probablemente sí, ¿no? O sea, encuentre un nuevo equilibrio, ¿no? Y nuevas formas de vida, nuevas formas de adaptación surjan. Los que probablemente no podamos sobrevivir el cambio climático somos nosotros en ese proceso, ¿no? Entonces, el entender que la conservación tiene que ser hecha con la gente,
para la gente y, o sea, tomando en cuenta visiones, tomando en cuenta emociones de las personas que están implicadas en la gestión del territorio, en la gestión de los recursos naturales, es indispensable, ¿no? Y creo que en esa línea mucho del trabajo actual de UICN está yendo en esa dirección. No es sencillo, porque hay que romper zonas de confort, hay que poder poner a trabajar a los ingenieros, no sé, sanitarios, por ejemplo, en los temas de gestión de recursos hídricos con desarrolladores rurales, ¿no? Que trabajan en temas de gestión de praderas con sociólogos o antropólogos que trabajan con comunidades. Y eso no es sencillo, eso no ocurre por generación espontánea, se requiere un esfuerzo, una fuerza particular. Acá, segunda ley de la termodinámica, ¿no? O sea, hay que aplicar fuerza y trabajo para que eso ocurra, ¿no? Y creo que eso es algo que es absolutamente indispensable. No ocurre solo en la UICN, está representado en todo, creo, el esfuerzo en este momento de conservación y de desarrollo. No sé si alguno de nuestros panelistas quiere añadir sobre la pregunta de Robert. Yo, si puedo, Gabriel. Adelante, Manuel. Sí, muy interesante pregunta y yo tengo 3 elementos en la respuesta. La primera es que la conservación está frente a una nueva oportunidad. El marco global para la biodiversidad, con todas sus metas, ¿no? Y la vinculación a la que se refirió Yolanda, esta convergencia de clima, naturaleza y salud, le da a la conservación y a la expansión de la cobertura de conservación una nueva oportunidad. Muy retador. Tenemos que expandir 10 puntos de cobertura de conservación en 6 años, algo que parece casi imposible. Pero si promovemos la convergencia y unimos el esfuerzo, yo creo que es posible. Porque además no solamente es a partir de las categorías tradicionales de conservación, las áreas protegidas, sino también a través de otras medidas efectivas de conservación y también la tierra de los pueblos indígenas. Por lo tanto, ahí hay un tema que UICN ya viene trabajando y hay que seguir desarrollando porque tenemos muy poco tiempo para cumplir con esa meta. Lo segundo tiene que ver con, creo que UICN puede volver a esa fuente donde era un gran proveedor de apoyo de asistencia técnica a los estados. Porque los retos de la humanidad hoy día, y lo que tú decías, Yolanda, la complejidad a veces del tema que tenemos al frente, con tanto tecnicismo y mucha información científica, genera que a veces las autoridades no tengan claridad de cómo encaminar sus procesos. Y creo que ese rol que siempre cumplió UICN de apoyar procesos políticos, legislativos, institucionales, etcétera, puede ser fundamental. Incluso yo siempre he pensado que ya toca repensar a los ministerios del ambiente. Creo que los ministerios del ambiente se quedan cortos en competencias, metas, y poder y capacidad para enfrentar los retos de la humanidad. Y creo que, Gabriel, tú planteaste el tercero, soluciones basadas en naturaleza, que tiene esta capacidad de unir un reto social con una intervención sostenible en la naturaleza, con beneficios sociales, que UICN ha venido trabajando y definiendo estándares. Es una tercera forma como podemos seguir haciendo efectivas las intervenciones de la Unión. Tal vez me gustaría añadir un elemento más a los que menciona Manuel, y es que en nuestra agenda debe primar el concepto de seguridad, que a veces no lo tomamos en cuenta, pero cuando estamos viendo lo que sucede a nuestro entorno, la seguridad en salud, que la mencionó Manuel, la seguridad alimentaria, la seguridad energética y la seguridad de agua, son cuatro términos de un mismo concepto, ¿no es cierto?, que es la seguridad para una, yo diría, ni siquiera supervivencia del ser humano, porque eso de alguna manera alude que se pierde toda la base, pero para conseguir o transitar hacia un planeta cada vez mejor, que esté en mejores condiciones.
Tenemos creo que espacio para una pregunta más, si alguien se anima. A mí, bueno, gracias, buenos días, gracias por la invitación. Yo, muy en la línea de lo que preguntó Robert, ¿no? En el año 1948 éramos menos de 2.500 millones de personas, ahora somos 8.000 millones de personas, en el 50 seremos 10.000 millones de personas, es decir, en 100 años vamos a cuadriplicar el número de gente. Esa cuadriplicación en el número de gente implica que hay cosas buenas y de las otras. Las buenas es que yo puedo hablar de los últimos 25 años, los que hablamos de ambiente, hablamos de conservación, ya no somos pocos, somos un montón. Lo malo es que hay un montón de injusticia e inequidad. Esa injusticia e inequidad se refleja en eso que vos dices, Yolanda, de la seguridad hídrica, ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. La UICN y esa capacidad de esos 75 años, ¿cómo proyectan? ¿Qué tenemos que hacer? Y en eso estamos todos, no importa en dónde estemos. ¿Cómo proyectamos el trabajo a futuro? Sigue siendo el futuro y hay muchas de las respuestas que ustedes le han dado, pero creo que hay que pensar en nosotros como ser humano y en los millones de millones que somos. Sí, las dos preguntas juntas para de una vez responder. Muchas gracias, un gusto estar aquí con tan selecto panel. Ahí, sí, yo soy Tarcisio Granizo de WLF, Manuel, Miguel, un gusto, Ministro, Yolanda. Yo también pasé por la UICN, estuve como coordinador del programa de humedales en otra vida pasada. Yo tengo una idea para la UICN para los próximos 10, 15 años. Y es algo que me llamó la atención de lo que dijeron recién. Le apostamos al cacao, le apostamos al café, al caucho, al petróleo y no hemos salido de la pobreza ni hemos salido de la destrucción ambiental. Yo creo que el problema no es el café, el cacao, el caucho, el petróleo, sino el modelo. Entonces, para mí, la propuesta que le hago a la UICN, ¿y por qué la UICN? Porque es el espacio perfecto para discutir estos temas por la cantidad de actores que tiene. La UICN es al final una federación. ¿Por qué no discutimos en los próximos 5 o 10 años? No más porque se nos acabe el planeta y la gente, pero en los próximos 5 y 10 años unos elementos para un nuevo modelo social, económico, político para la región. Y ahí la UICN tiene un rol fundamental. Y estoy seguro de que hará un aporte fundamental a cambiar un modelo que no es sostenible ni social, ni ecológica, ni económicamente. Gracias. ¿Te gustaría hacer un comentario, Gabriel? Por favor, Miguel. No, breve. Y un gusto escucharlo a Tarcisio como a tantos amigos, ¿no? Bueno, a mí me parece que uno de los grandes temas con la UICN es que sea aprovechado en toda su dimensión y posibilidades. La UICN es un espacio de diálogo, de discusión, una plataforma de intercambio de información que tiene enormes posibilidades y que yo creo que la hemos subutilizado históricamente. Es decir, la UICN ha tenido un montón de desarrollos y un montón de avances que han sido muy positivos a escala planetaria y a escala regional, pero no tengo duda de que tiene un montón de posibilidades para ser mucho más utilizada y ser mucho más eficiente y propositiva en cuanto al futuro de nuestra región y por lo tanto también del mundo. Así que yo estoy de acuerdo con que hay que usar a la UICN, que hay que usarla más. Lo que yo decía a veces medio en broma, lo que pasa es que la UICN a veces no hace delivery, ¿no? te lleva hasta la puerta de tu casa el producto terminado y el producto ya listo para que lo consumas. La UICN tenés que meterte en la cocina, ensuciarte las manos, ponerte a trabajar, y es un espacio excelente, creo yo, para que podamos encontrar nuevas respuestas, nuevas posibilidades y fundamentalmente nuevos caminos que nos lleven hacia futuros que sean mucho más justos desde el punto de vista de la conservación, pero mucho más justos también desde el punto de vista social y económico. Porque si no funcionamos en todas las patas del desarrollo sostenible, el desarrollo se cae. Y eso ya lo sabemos hace mucho tiempo. Gracias. Gracias, Miguel.
¿Puedo complementar, Gabriel, o ya Por te damos favor, el tiempo? dale, Manuel. Sí. Bueno, Las dos cosas. las dos cosas. Gracias por las preguntas. La primera pregunta es siempre difícil, es el gran elefante en la sala, el tema de la población, ¿no? Pero hoy día, parezco hoy día casi el representante del Vaticano hablando de esta exhortación papal, sino que me parece una linda pieza. Y es cierto, uno de los párrafos de esta exhortación dice, o sea, hay un problema con la población, pero este no es un tema de población o de más pobres, no son los pobres los que emiten, son ciertas actividades económicas que tenemos que tener la capacidad de cambiar. Y efectivamente, la transición energética es la fundamental en el mundo. El cambio de la combustibles fósiles es fundamental para cambiar justamente el futuro del planeta. Lo que me vincula a lo de Tarcisio, y Tarcisio, no hubo necesidad de que te proyecten en la cámara para reconocer rápidamente tu voz, sí quiero plantear algunos elementos de tu pregunta. Creo, y quizás estoy siendo muy optimista, que esta definición que me referí en mi segunda intervención, una visión colectiva, las transiciones definidas por la ciencia, la de la energía, la de la industria, la de las ciudades y la del suelo, están generando y van a generar un cambio. El cambio de la matriz energética es un cambio de sistema. Es un elemento fundamental en el cambio de sistema. Y creo que tenemos que ir apostando a ello, porque justamente son estas transiciones las que nos permitirán tener, respondiendo a principios como el de no dejar a nadie atrás, que creo que es un principio de equidad que tenemos que siempre reconocer, es el que nos permitirá una organización social, política en el planeta, que sea más ética, más equitativa y que nos permita justamente enfrentar lo que tú has planteado, la necesidad de cambiar el sistema. Pero por algo tenemos que empezar, y ese empezar para mí son las transiciones planteadas, y por ahí tenemos que insistir, porque mira tú, estás en Ecuador, un país que como muchos en América Latina tienen una fuerte dependencia todavía en los combustibles fósiles. Imaginémonos esa transición, ¿no? Un Ecuador de aquí al 2050 que ha hecho una buena transición hacia un cambio de matriz energética y un cambio en sus patrones industriales. Te va a cambiar definitivamente el sistema. Te va a cambiar la manera como hoy día se administra la economía del país. Y eso es aplicable a cualquier país del mundo, ¿no? Entonces creo que hay que seguir insistiendo con esas transiciones y cambio sistémico debe ser el objetivo. Creo que UICN tiene que ser más vocal en el concepto de cambio sistémico, ¿no? Estoy seguro que lo va a hacer, ¿no? Porque el cambio sistémico, el cambio transformacional es el elemento que nos permitirá enfrentar lo que Tarcisio plantea. Muchas gracias, Manuel. Sí, sí, muy rapidito. La pregunta de Tarcisio fue un poco también la respuesta. Tenemos que cambiar el modelo, pero ojo, no es solo cambiar el modelo de producción, es también cambiar el modelo de consumo. O sea, si no somos igual de conscientes quienes estamos consumiendo, simplemente quienes están produciendo jamás lo van a tener. Si nosotros dejamos de consumir plástico sobre más plástico, ¿quién aquí no se ha comido un chocolate que viene en una caja de plástico, con un plástico que envuelve a todos los bombones y luego cada bombón con otro plástico? Si nosotros no empezamos a dejar de consumir eso, no lo van a dejar de producir. Entonces, definitivamente es cambiar nuestros mecanismos. Ahora, un poco lo que Manuel decía, la clave está en la transición. Acá en Ecuador hemos tenido grandes avances, hemos podido hacer temas como la certificación de libre deforestación para producir sin tener que sacrificar nuestros bosques. Hemos trabajado en economía circular, estamos haciendo programas de electrificación de camaroneras para reducir esa dependencia. El otro día, el tema de movilidad sostenible, ojo, movilidad sostenible, no solo eléctrica, movilidad sostenible como tal, como algo integral. Se han tenido avances y yo lo he conversado con cada uno de los tres señores, que creo que es con lo que más me veo, con Galo, con Sebastián y con Tarcisio. Ahí está la importancia de las ONGs y también de la UICN. Los gobiernos son pasajeros. Alguien, ya no me acuerdo quién decía acá, no es un tema de gobiernos, es un tema de países, de sociedades. Nosotros nos vamos en 2 meses, muy contentos de lo que habremos logrado, pero se ha trazado un camino que debe continuar y es un camino que queda a cargo de la UICN, de las ONGs y de la sociedad civil poder continuarlo. Entonces, yo coincido totalmente con Manuel,
El tema aquí es arrancar esas transiciones que creo que en Ecuador han arrancado y pues poder continuarlas a través de todos los que estamos aquí reunidos bajo la misma preocupación. Gracias. Muchísimas gracias, ministro. Y muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado el día de hoy. La verdad que es un gusto poder tenerlos a todos aquí. Todos los que estamos preocupados por los temas de conservación y trabajamos en instituciones vinculadas a los temas de naturaleza, tenemos un poquito de ADN de UICN, ¿no? UICN es como el abuelito original, ¿no? del esfuerzo de conservación, y es bueno, como cuando ocurre en esas reuniones familiares, cuando el abuelito ve a toda la familia junta y dice, miren, ¿no? Cuando uno es grande, cuando uno ve la descendencia, y yo me incluyo yo mismo, y ve y dice, pucha, algo bueno hice, ¿no? Y mira todo lo que ha surgido del impulso original, ¿no? Y toda la diversidad de miradas, de temas, la entrada de los temas nuevos como los de derechos humanos, los de participación, los del tema indígena, los del tema del cambio climático, que no era un tema original de UICN, ¿no? Y cómo una institucionalidad flexible, una institucionalidad comprometida y ambiciosa puede incorporar estas nuevas problemáticas y sin perder en el camino su enfoque particular respecto de la naturaleza, ¿no? Y siempre ver, bueno, esto que señalaba Yolanda, no existen problemas ambientales, existe el problema del vínculo del ser humano con la naturaleza, que tiene diferentes expresiones, cambio climático, pérdida de ecosistemas, y eso es lo que tenemos que atacar, ¿no? Y creo que ahí, y lo hemos visto también en varias de los comentarios, el tema de la necesidad de combinar el conocimiento científico, el conocimiento técnico, para que haya, digamos, la movilización racional, ¿no? Hay un problema y hay una preocupación y estos son los datos, pero si eso no mueve el corazón y no mueve la emoción, que es la que genera los cambios reales, entonces no llegamos, ¿no? Entonces tiene que haber la combinación de las dos cosas, esa provisión de la información que señalaba Miguel también, ¿no? O sea, y Manuel lo comentaba un poco, ¿no? O sea, cómo la UICN provee esta información, esta evidencia acerca de lo que está ocurriendo y cuáles son las soluciones potenciales, pero también cómo gatilla la emoción, el apasionamiento, activismo que comentaba Manuel y un poco Yolanda también, ¿no? O sea, cómo esta preocupación se transforma en una acción concreta para buscar una forma mejor de vincularnos con la naturaleza. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia el día de hoy, por acompañarnos en esta celebración. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestros panelistas. Hoy, 75 años después, mantenemos firmemente nuestro compromiso y trabajamos por fomentar el conocimiento científico y herramientas para impulsar una relación más positiva con nuestro entorno natural y así facilitar la cooperación internacional.